El gran evangelista del siglo XIX, Dwight L. Moody, dijo una vez que la grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene, sino por la cantidad de personas a las que le sirve. Si sonó rápido, déjeme decírselo otra vez. La grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene, sino por la cantidad de personas a las que le sirve. En otras palabras, la verdadera grandeza no consiste en ser servido, la verdadera grandeza consiste en servir. Moody dijo también en otra ocasión que se puede ser demasiado grande para servir a Dios, pero nunca demasiado pequeño. Y obviamente lo que él quiere decir en una forma irónica es que Dios se agrada en hacer visible su poder y su gloria a través de aquellos que reconocen su propia pequeñez, su propia debilidad y están dispuestos a asumir el papel de siervos. Esa es una ley inquebrantable del reino de los cielos. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Ahora, yo estoy seguro que todos aquí estamos completamente de acuerdo con esta idea a nivel conceptual. De hecho, yo creo que la mayoría de las personas en el mundo, sean cristianas o no, suelen padecer de una extraña alergia contra el orgullo de los demás. Hay una alergia contra el orgullo del otro. Eso produce roncha, es peor que el Zika. Eso. Ahora, una cosa es aceptar la veracidad de esta declaración: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido, y todos decimos amén, eso es verdad. Otra muy distinta es vivir conforme a esa regla. Es vivir conforme a ese principio. De ahí la enorme importancia del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana en nuestra serie consecutiva en el Evangelio de Marcos. Les pido por favor que vayan conmigo a Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Y mis hermanos, todos aquí necesitamos prestar atención a la enseñanza que está encerrada en este pasaje. Todos nosotros necesitamos hoy orar al Señor que nos dé corazones dispuestos para recibir, para aplicar su palabra. Déjenme hacerles una pregunta extraña por la respuesta. La pregunta no es extraña, la respuesta sí lo es. ¿Deben los cristianos, escuchen bien esta pregunta, deben los cristianos aspirar a los mejores puestos en el reino de Dios? Bueno, lo que nos enseña Jesús en este pasaje es que sí. Sí, los cristianos debemos aspirar los mejores puestos. Esa es la respuesta que el Señor nos da en este pasaje. Si realmente tú eres cristiano, debes ambicionar la verdadera grandeza. Eso debe ser una ambición en tu vida, la verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza es aquella que es ejemplificada por Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por la salvación de su pueblo. Vean conmigo la primera parte de este pasaje, versículos 30 al 32, que hemos titulado La humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 30: saliendo de allí iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que él decía y tenían miedo de preguntar. El Señor está aquí instruyendo de manera particular a los discípulos. Le está aislándose de la multitud. Se está enfocando en estos últimos 6 meses de su ministerio. Se está enfocando de manera particular en los discípulos. Y esta es la segunda ocasión en esta sección del Evangelio en que el Señor les anuncia previamente su muerte y su resurrección. Y debemos notar que en ambos casos el anuncio sigue un patrón muy similar.
El primero ocurre en Marcos capítulo 8, versículo 31, inmediatamente después de que Pedro confesara en Cesarea de Filipo. Recuerdan que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús no solamente acepta que Pedro tiene razón, sino que le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente después, en el versículo 31 de Marcos 8, dice: comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Ese era un contraste que los discípulos no podían asimilar de ninguna manera. ¿Cómo es posible que Jesús acepte que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que al mismo tiempo diga que Él tiene que padecer y morir? Eso no parece tener ningún sentido. De ahí la reacción de Pedro en Marcos 8:32. Dice que él les decía estas palabras claramente, pero Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Y por si acaso, porque el pobre Pedro siempre se lleva, ¿verdad?, todas las cosas por desbocado. Yo no creo de ninguna manera que Pedro haya sido el único que estuviera cuestionándose estas cosas. Yo no creo que él era el único que estaba confundido, o que era el único que estaba pensando que el Señor estaba diciendo algo que no tenía sentido. Yo creo que la única diferencia entre Pedro y los demás apóstoles es que los otros no se atrevían a decir lo que probablemente estaban pensando, pero Pedro sí. El segundo anuncio de su muerte es el que nosotros encontramos en el texto que estamos estudiando hoy. El tercer anuncio se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 32. Y yo, a propósito, quiero que ustedes vayan sobre estos pasajes. Marcos capítulo 10, versículo 32. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo estos anuncios siguen el mismo patrón? Las 3 veces Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Las 3 veces menciona a los líderes de Israel como los instrumentos humanos que habrían de provocar sus sufrimientos. Las 3 veces predice que él iba a resucitar, y las 3 veces los discípulos reaccionan de una forma inadecuada. De hecho, es en ese pasaje cuando inmediatamente después Juan y Santiago van con su mamá a pedirle a Jesús: cuando tú te sientes en tu trono de gloria, que mis 2 hijitos se sienten, una a la derecha y otra a tu izquierda. Las 3 veces los discípulos reaccionaron mal. Era difícil para ellos asimilar esto. De hecho, en el pasaje de Lucas, en el pasaje paralelo, en Lucas 9:44, Jesús les dice: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. Ustedes tienen que entender esto. El Hijo del Hombre tiene que pasar por la cruz antes de llegar a la gloria. El Hijo del Hombre. Ese es un detalle extremadamente importante para entender el corazón de este pasaje. ¿Por qué las 3 veces que el Señor anuncia su muerte dice el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre tiene que padecer, el Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre será llevado a la cruz. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Acompáñenme por un momento al capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Y hermano, yo quiero ir hoy con toda mi calma, haciendo el armazón de este pasaje.
Daniel capítulo 7, el cuarto profeta mayor del Antiguo Testamento. Como muchos de ustedes saben, Daniel profetizó en el tiempo en que el pueblo de Israel se encontraba cautivo en la nación de Babilonia. Y tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, el Señor le revela a Daniel la sucesión de reinos que habrían de gobernar al mundo desde este punto en la historia, siglo VI antes de Cristo, hasta la llegada del Mesías. Cada uno de estos reinos en Daniel capítulo 7 es comparado con una bestia salvaje. Marcos predicó, recuerdo el domingo antes de las elecciones, creo, acerca de este texto. El imperio babilónico es como un león con alas de águila. El imperio medo-persa es comparado con un oso. El imperio griego es comparado con un leopardo. Y el imperio romano con una bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, dice en el versículo 7. Estos cuatro reinos tuvieron su momento de gloria, su momento de poder, pero todos ellos terminaron derrotados. Pero entonces Daniel ve en la visión a un personaje misterioso que es señalado en el texto como un hijo del hombre que viene a la tierra a establecer un reino universal que nunca tendrá fin. Versículo 13. Daniel 7:13, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Babilonia cayó, los medopersas cayeron, los romanos cayeron, los griegos cayeron, pero este reino, dice en Daniel capítulo 7, nunca pasará. Es un reino indestructible, es un reino universal, es un reino que nunca tendrá fin. Ahora es interesante que todos los otros reinos son comparados, como decía hace un momento, como bestias salvajes. Y yo creo que la razón para hacer esto es para señalar la naturaleza pecaminosa, violenta y algunas veces, muchas veces, irracional de los gobiernos humanos. Son bestias salvajes. Pero este monarca del versículo 13 es un hijo del hombre. Este monarca del versículo 3 es un ser racional que recibe su autoridad directamente de Dios. Es un hijo del hombre que viene a establecer un reino de justicia y de paz, un reino que nunca será destruido. Ahora, en la época de Jesús, todos los rabinos interpretaban ese texto de Daniel como una referencia al Mesías. Y aquí precisamente es donde entra el problema de los discípulos. ¿Cómo es posible que Jesús se atribuya a sí mismo el título de Hijo del Hombre, diciendo claramente que Él es ese personaje del que habló Daniel, al que Dios le dio autoridad sobre todos los reinos de la tierra, que viene a establecer un reino universal, un reino eterno? ¿Cómo es posible que Jesús se identifique a sí mismo como el Hijo del Hombre y al mismo tiempo diga que Él tiene que morir? Ellos no podían encajar estos dos escenarios. Si Jesús era el Hijo del Hombre, ¿cómo es posible que sea rechazado por los líderes religiosos de la nación? ¿Cómo puede ser que el Hijo del Hombre sea condenado a morir en una cruz? Ellos no habían entendido todavía que este monarca que viene con la autoridad del cielo es completamente distinto a todos los demás poderes y autoridades de la tierra, porque este es un rey que voluntariamente se hace siervo para salvar a los suyos muriendo en su lugar. Este es un Mesías que gana perdiendo. Mis hermanos, esta idea es tan importante. Nosotros seguimos a un Salvador que salva muriendo. Nosotros seguimos a un Salvador que gana perdiendo, voluntariamente. Sí, Jesucristo es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, pero Él tuvo que atravesar primero por el camino de la humillación antes de llegar al trono de la exaltación.
Y mis hermanos, nunca nos cansaremos de decir esto, tanto para Cristo como para los cristianos. Primero viene la cruz, luego viene la gloria. Primero la cruz, luego la gloria. No puede ser al revés. El camino de la humillación precede al camino de la exaltación. Y Marcos dice, volviendo al texto de Marcos 9, que los discípulos oyen esto y dice que le tenían miedo a preguntar. Versículo 32. Los discípulos eran bastante preguntones. Si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta de eso. Ellos preguntaban bastante. Sin embargo, aquí dice que ellos tenían miedo de preguntar. ¿Por qué ese temor? Bueno, Marcos no lo dice, pero yo sospecho que ellos tenían temor de preguntar porque no querían escuchar la respuesta. Yo creo que eso es lo que sugiere la siguiente escena, que yo he titulado la autoexaltación de los discípulos. Ya vimos la humillación y exaltación de Cristo. Él va a morir y luego resucitar. Veamos ahora en segundo lugar la autoexaltación de los discípulos. Versículo 33. Y llegaron a Capernaum. Ellos iban por el camino desde Cesarea de Filipo, son unas 20 o 30 millas. Y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Esta es la última visita de Jesús a la ciudad de Capernaum. Durante casi todo su ministerio en la región de Galilea, él había establecido allí su cuartel general. Esa etapa estaba a punto de concluir para dirigirse a la región de Judea, como vemos en Marcos capítulo 10. El ministerio de Jesús en Galilea había sido muy intenso ministerialmente hablando, pero en Capernaum siempre él había encontrado un lugar donde retirarse a solas con sus discípulos, no solo para descansar, sino también para seguir entrenándolos en privado. Así que es muy probable, mis hermanos, que mientras iban camino a Capernaum y probablemente a la casa de Pedro, en el corazón de Jesús hubiera una mezcla de nostalgia por un lado, con la expectativa del rechazo y el sufrimiento extremo que habría de sufrir en Jerusalén 6 meses después. El corazón de Jesús estaba cargado. De hecho, Marcos da a entender que Jesús iba caminando solo, separado de los discípulos. De ahí la pregunta del versículo 33. ¿Qué era lo que ustedes estaban discutiendo en el camino? Jesús no iba con ellos. Y yo me imagino a los discípulos, ¿qué era lo que ustedes estaban discutiendo? Los discípulos estaban tan absortos en sí mismos que ellos eran incapaces de conectar su propia historia con lo que Jesús acaba de anunciarles acerca de sus propios padecimientos en la cruz. Y se estaban disputando los primeros lugares del reino. Impresionante. Miren, mis hermanos, si esto no fuera lo suficientemente serio, yo diría que es patéticamente chistoso. Estos hombres estaban discutiendo quién de ellos era el mayor. Y sin ser dogmático, yo creo que esa es en parte la razón por la que ellos no podían entender las enseñanzas de Jesús en este momento. Sus delirios de grandeza le habían cerrado el entendimiento. Jesús estaba hablando, pero ellos no podían entender, porque Él estaba hablando del sufrimiento y ellos estaban soñando con la gloria. Imagínate a un individuo que va al médico. Hay personas, a nadie nos gusta estar enfermos, pero hay personas que son obsesivas con el tema de la salud. Ahora, imagínate una persona que va al médico rechazando con todas sus fuerzas la idea de que pueda estar enfermo. Él es un obseso con estar saludable y de repente el médico le dice: lo siento mucho, usted tiene un cáncer terminal, a lo sumo le doy 6 meses de vida. Pero mientras el médico habla, él estaba en ese momento soñando despierto con un doctorado que él tiene planes de hacer en Harvard por 4 años.
Y él no escucha lo que el médico le está diciendo. Él no puede asimilar que se está muriendo. No puede asimilar las palabras del médico porque sus planes ilusos se lo impedían. Y ¿saben qué, mis hermanos? Yo tengo la sospecha de que muchas personas que acuden a las iglesias tienen el mismo problema, incluyendo muchos que profesan ser cristianos. Están tan absortos en su sueño de grandeza, creyendo que son lo que no son, que son incapaces de asimilar las enseñanzas de las Escrituras sobre lo que realmente significa ser cristiano. Ellos no son capaces, de manera que al final, cuando termina el servicio de adoración, ellos se suben en el mismo trono en el que llegaron, sin ningún impacto de la palabra en sus corazones. Ustedes han visto esas personas que a veces no entienden ciertas cosas y uno dice que les pasa por encima. Fulano no entendió porque les pasó por encima. En este caso el problema es que les pasa por abajo. Estas personas están tan altas en su propia mente que las enseñanzas dirigidas al resto de los mortales no los alcanza. Su mentalidad de reyes no les permite abrazar de corazón su identidad de siervos. Su mentalidad de reyes no les permite abrazar de corazón su identidad de siervos. Ese fue el problema de los discípulos. Ellos estaban disfrutando el cargo de antemano. Jesús estaba hablando de sus sufrimientos en la cruz, pero ellos estaban soñando despierto con una oficina llena de títulos. Primer ministro de Agricultura, de Educación o yo no sé de qué. Ellos estaban soñando con la gloria, mientras Jesús hablaba de su muerte. Ahora, hermanos, si somos honestos, vamos a tener que reconocer con vergüenza que muchas veces nosotros actuamos exactamente así. La tendencia de nuestro corazón es hacia arriba, no hacia abajo. A pesar de que en el fondo de nuestros corazones nosotros sabemos que esos delirios de grandeza son pecaminosos. Tú lo sabes y yo lo sé. De hecho, noten que los discípulos se quedaron callados cuando el Señor les preguntó: ¿de qué era que ustedes estaban discutiendo? Yo creo que ese silencio es un claro síntoma de culpabilidad. En el fondo de sus corazones ellos sabían que esa discusión era pecaminosa, pero su ambición por tener preeminencia era tan fuerte que los llevó a ir en contra de la voz de sus conciencias. Mis hermanos, la soberbia es un pecado que nubla el entendimiento. La soberbia, el orgullo, el creer que tú eres lo que tú no eres, eso nubla el entendimiento. Y lo más terrible de esto es que no es fácil de detectar en nosotros mismos. Cuando son los demás los que están buscando los primeros puestos, nuestro diagnóstico es que se están sobrevalorando, ¿verdad? El problema de fulano es que tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora, si somos nosotros los que estamos buscando los primeros puestos, es un asunto de justicia. Obviamente. Él se está sobrevalorando. Yo simplemente estoy buscando mi lugar, el que me corresponde. Ay, hermano, qué bueno que el Señor es paciente. Porque Él siguió lidiando con los discípulos. De hecho, Él sabía perfectamente de qué era que ellos estaban discutiendo. El Señor no está preguntándoles aquí porque no sabía la respuesta. De hecho, en Lucas capítulo 9, versículo 47, en el pasaje paralelo, dice que Jesús sabía lo que cada uno de ellos estaba pensando en su corazón. Él lo sabía. Así que no fue para informarse que Él hizo la pregunta, sino para tomar la ocasión y volver a instruirlos acerca de la importancia vital de la humildad en la vida cristiana. Si nosotros queremos ser útiles en el reino de Dios, mis hermanos, esto no es algo periférico. No puede haber salvación, ni puede haber crecimiento en gracia sin humildad.
No puede haber salvación. Nadie se va a salvar con el ego inflado. Y no puede haber santificación sin humillarse primero. Escuchen lo que dice Isaías 66. Dice Dios: yo creé los cielos, yo creé el universo. ¿Cómo ustedes piensan hacerme una casa en la que puedan encerrarme a mí? Pero ¿saben qué? A pesar de que yo no quepo en vuestros templos, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es con ese que yo tengo una íntima y deleitosa comunión. El que es humilde de espíritu. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Todos nosotros estamos orando: Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad en mi vida. ¿Con quién me casaré? ¿Qué estudiaré? ¿Dónde viviré? Ok, voy a ser profeta ahora. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios para ti? Te la voy a declarar ahora mismo. Dice Miqueas: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Esa es proféticamente la voluntad de Dios para ti. Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Efesios 4, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo nos dice: yo los exhorto a que ustedes anden como es digno de vuestra vocación, con toda humildad y mansedumbre. Es ese el andar coherente con lo que tú profesas creer. Cuando tú dices yo soy cristiano, tú estás diciendo yo soy un miserable pecador que merece el infierno. Pero si eso es lo que tú eres, entonces anda con toda humildad y mansedumbre. Colosenses capítulo 3 versículo 12, Pablo dice: vestíos como escogidos de Dios. ¿Y saben cuáles son las piezas de esta vestimenta? De tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esa es la esencia de la vida cristiana práctica. Pero mis hermanos, esta no es una lección fácil de aprender. Esto no es fácil de aprender. De ahí la importancia de las palabras que siguen a continuación en los versículos 35 al 37 y que hemos titulado una lección sobre la verdadera grandeza en el reino. Una lección sobre la verdadera grandeza en el reino. Versículo 35. Sentándose, esa es la postura que usaban los rabinos en aquellos días cuando iban a enseñar algo serio. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Notaron lo que yo decía en la introducción? El Señor no dice a los discípulos que ellos debían dejar de perseguir la grandeza. No, todo lo contrario. Él presupone que todo el mundo desea eso. Mis hermanos, ningún creyente debería sentirse satisfecho con la mediocridad. Ningún creyente. No es espiritual en absoluto que un verdadero cristiano se conforme con ser el peor discípulo del mundo. Eso no es espiritual. No, mis hermanos, como seguidores de Cristo debemos ser ambiciosos. Y yo sé que eso puede sonar extraño al oído de muchos, pero eso es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento una y otra vez. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Vamos a aterrizar eso. Si tú eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Pablo te está diciendo: vive tu vida cristiana delante de todos los 640, yo no sé cuántos miembros que tiene esta iglesia ahora por el bautismo que hubo. Llega primero, corre de tal manera, pon todas tus energías para tú llegar primero. Eso es lo que Pablo está diciendo. No, pastor, mire, de verdad, yo soy una persona simple. Yo me conformo con terminar la carrera, aunque llegue a las 3 de la mañana y de último.
No. Enfoca todas tus energías en ganar el premio, dice Pablo. Si va a haber un solo cristiano que va a recibir una corona en esta iglesia cuando lleguemos a la gloria, proponte que seas tú el que la reciba. Eso es lo que Pablo está diciendo. Corre de tal manera que obtengas el premio. No seas mediocre. Más adelante, 2 Corintios 5:9, Pablo dice que él tenía una sola ambición, y usa literalmente la palabra griega ambición. Dice, yo tengo una sola ambición: serle agradable a Jesús. Esa es mi ambición. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 2, él dice que él seguía corriendo su carrera como alguien que sabía que no había llegado a la meta de alcanzar aquello para lo cual él había sido alcanzado por Cristo Jesús. Y Pablo dice, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. No 15, no 20, no 10. Una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el lenguaje de un hombre ambicioso. Y es de esa ambición de la que el Señor nos habla en este pasaje. Así que no es en tono de advertencia que nosotros debemos leer las palabras del versículo 35. O sea, Cristo no está diciendo, si alguno quiere ser el primero, lo voy a castigar poniéndolo de último. No es una advertencia, es una instrucción. ¿Tú quieres ser el primero? Ellos estaban discutiendo, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? Imagino a Pedro. Bueno, yo estaba en el monte de la transfiguración. Yo no sé ustedes, pero yo estaba ahí. ¿Tú quieres ser el primero? Qué bueno, dice Jesús. Todos mis discípulos deberían desear eso. Pero la forma de alcanzar esa meta en mis dominios es muy diferente a la metodología del mundo. Por eso alguien ha dicho que Jesús no repudia el deseo de grandeza, sino que lo redefine, lo redirige. El mundo está obsesionado con sentarse en los primeros lugares. El mundo está obsesionado con tener alta autoestima. Pero el Señor nos dice aquí que si queremos ser grandes en su reino, debemos hacer dos cosas. Oye bien, dos: procurar el último lugar de todos y ser servidor o diácono, que es la palabra griega, ser servidor de todos. Mira qué simple. Y estas dos cosas están íntimamente relacionadas entre sí. Cuando alguien procura ser el primero de la fila, es para servirse primero. Pero el Señor está diciendo aquí que lo que debes hacer es colocarte de último con la disposición de servir a los demás. Un siervo es un individuo cuya vida está dedicada a poner atención a las necesidades de los otros. Es un individuo que se coloca debajo de la autoridad de su amo para hacer su voluntad y no la suya propia. Eso es un siervo. Y ¿saben en qué, hermanos? La voluntad expresa de nuestro amo es que dediquemos nuestra vida a servir a los demás en vez de estar esperando que los demás se dediquen a servirnos. Los siervos no son meros espectadores sentados allí, ¿verdad? En palco, esperando que les sirvan. Los siervos son hacedores. Los siervos son personas que se colocan detrás para ver quiénes necesitan su ayuda. Esos son los siervos. ¿Lo han visto ustedes en las cenas? ¿Cómo están allí los mozos en la puerta mirando a ver quién necesita un vaso de agua, quién necesita más comida? Y Cristo dice: esos son los grandes en el reino de Dios. Esos son los grandes según el criterio de Dios. ¿Te parece difícil? Es difícil. Pero ¿sabes por qué es difícil?
por nuestras ínfulas de grandeza. Yo sé que esta expresión no suena muy de púlpito, para nada, y menos un domingo, pero honestamente, mientras preparaba este mensaje, yo no sé cuántas veces me vino a la mente la expresión cucaracha, busca tu seto. No es muy teológico, pero tú me entiendes, ¿verdad? Tenemos ínfulas de grandeza. Déjame ponértelo de otra manera, mi hermano. Lo que el Señor está diciendo a los discípulos aquí es que sean como Él. Él no está pidiendo nada que Él no haya estado dispuesto a hacer, excepto con una diferencia, que Él es grande, tú y yo no lo somos. Él es grande. Ustedes recuerdan Juan capítulo 13, dice en Juan 13, en los versículos 3 en adelante, dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, o sea, él sabía que todo el universo era suyo, sabiendo Jesús que él había salido de Dios y que él volvía a Dios, él tomó un manto, se lo ciñó y se puso a lavar los sucios pies de los discípulos. Y al final les dice: ustedes saben lo que yo les he hecho, ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien, porque eso es lo que yo soy vuestro maestro, yo soy vuestro Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, eso es lo que ustedes deben hacer los unos con los otros. No se queden como meros oidores olvidadizos. Bienaventurados seréis si ustedes hacen lo que yo les estoy enseñando. Y noten un pequeño pero importante detalle en el capítulo 9 de Marcos. Si alguno desea ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ese detalle de todos es importante, porque lo que Jesús está diciendo aquí es: tú tienes que ser servidor de todos, incluyendo aquellos a quienes muy poca gente suele prestar atención. Tú tienes que ser servidor de todos, aun de aquellos que no pueden devolverte el favor. Tú tienes que ser servidor de aquellos que no tienen brillo según el criterio del mundo. De ahí la ilustración del versículo 36. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Algunos piensan que probablemente era el hijo de Pedro, porque esta es la casa de Pedro. Muy probablemente. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. O no solo me recibe a mí, sino también al Padre. En los días de Jesús no era como ahora. Los niños pequeños ahora llaman mucho la atención, ¿verdad? En los días de Jesús no era así. En los días del Señor, los niños pequeños no eran muy tomados en cuenta. Ellos solían pasar desapercibidos en medio de un grupo de adultos, excepto para sus padres. Pero entonces Jesús toma a este niño en sus brazos, un niño pequeño, y dice a sus discípulos: todo aquel que acoja a un niño como este en mi nombre. Es decir, por el simple hecho, no es que sea un niño literal, está diciendo: todo aquel que acoja a alguien que sea como este niño en mi nombre, por el simple hecho de que me pertenece, aunque no tenga ningún brillo según el mundo, a mí me recibe. John MacArthur decía o dice: un bebé no tiene poder. Un bebé no ha logrado nada, él no tiene grandeza alguna, es débil, es dependiente, es usualmente ignorado, es vulnerable, no tiene nada que ofrecer. Y ahora Jesús está diciendo: si tú recibes a un creyente solo por el hecho de creer en mí, aunque no haya logrado ninguna de las cosas que llaman la atención a las personas del mundo, si tú haces eso, me estás recibiendo a mí. Y al recibirme a mí, no solo me estás recibiendo a mí, estás recibiendo al Padre que me envió. Y esto encaja perfectamente con lo que dice el texto de Isaías que leímos hace un momento. La comunión del Señor, a este miraré, es con los que son humildes y contritos de espíritu. Y esa humildad se manifiesta sirviendo a los creyentes en Cristo simplemente porque son creyentes.
Es la misma enseñanza que encontramos en Mateo 25. Jesús dice que en el día del juicio final, cuando el Señor nos llame a todos para juzgarnos, dice: el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Wow, hermanos, yo creo de verdad que esto debería cambiar completamente nuestra perspectiva del servicio en la iglesia y en el reino de Dios. Y por si acaso, a las personas que nos visitan, Jesús no está enseñando aquí que por hacer eso seremos admitidos en el reino. No, porque dice que el reino fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Lo que él está diciendo es que al haber hecho eso, nosotros mostramos la realidad de nuestra fe, al haber estado dispuestos a servir a otros en necesidad por el simple hecho de ser cristianos. Como les decía al principio, mis hermanos, esta es una lección que todos necesitamos aprender. Esta es una lección que todos necesitamos meditar profundamente. El camino para ser grandes en el reino de Dios es un camino de humillación y es un camino de servicio. Mi hermano, medita en eso. No dejes que el pecado que mora en tu corazón te robe la enseñanza de este pasaje, porque cuando termine este servicio, en unos minutos ya, tu pecaminoso corazón va a querer que tú pienses en otra cosa. Y yo no quiero que tú pienses en otra cosa. Dios no quiere que tú pienses en otra cosa. Alguien dijo una vez: verdad que no es meditada, verdad que no será digerida. Todos los médicos saben aquí que cuando no digerimos un alimento, los nutrientes no se quedan en nuestro cuerpo, no nos benefician. Verdad que no es meditada, verdad que no es digerida, verdad que no es digerida, no será aprovechada. Mi amado hermano, pon el foco de este pasaje sobre tu vida y examínate a ti mismo. ¿Estás procurando activamente servir a otros en la iglesia? ¿Mantienes los ojos abiertos a las necesidades de los demás? ¿Saben que para servir a otros solo hay que tener los ojos abiertos? ¿Mantienes los ojos abiertos a las necesidades de los demás? ¿O estás demasiado concentrado en tus propias necesidades? ¿Qué tan dispuesto tú estás a salir de tu zona de comodidad, de tu zona de seguridad, por el bien de otros? No olvides que Jesús dejó su trono de gloria para venir a morir en una cruz por pecadores, como tú y como yo. ¿Estás imitando su ejemplo de una manera intencional, de una manera consciente? ¿Estás orando al Señor? De verdad, mi hermano, ¿estás orando al Señor que te ayude a vencer la tendencia de tu corazón a volverte a subir al trono del cual te apiaste cuando viniste a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Saben que todos nosotros andamos con una escalera y queremos volver a subir al trono otra vez? Quisiéramos desclavar los clavos en la cruz. Cristo
nos dice en su palabra que nosotros estamos crucificados junto con Él. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y sígame cada día. ¿Sabes por qué cada día? Porque cada día nosotros quisiéramos quitar los clavos que nos atan a la cruz. Pero Cristo dice, no, cada día vuelve a clavarte otra vez, vuelve a matar tu yo, vuelve a matar esos anhelos de grandeza, vuelve a matar esas ínfulas de creer que tú eres lo que tú no eres. Debemos orar al Señor que nos ayude a vencer esa tendencia del corazón a subirnos al trono otra vez. ¿Qué tan dispuesto estás a servir en la iglesia a aquellos que suelen ser ignorados? Los que no te pueden devolver el favor. Los que no tienen un brillo, un nombre de acuerdo al criterio del mundo. Medita en eso, mi hermano. Conversa de esto con otros al salir de aquí. No cambies el tema. Que el diablo está allí presto, como dice la parábola del sembrador, para arrancarte la semilla de la palabra. No lo dejes. Y si el Señor te muestra o ya te ha mostrado algunas áreas en este asunto en las que tú sabes que debes crecer, ampárate en la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y en dependencia del Espíritu Santo comienza a ser un hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo. Ampárate en la sangre de Cristo. Él perdona. Recuerden que la culpa no motiva. Él nos da la culpa simplemente para luego darnos el gozo del perdón. Y para que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que podamos seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero poner delante de ti una vez más las palabras del Señor en el versículo 31 de Marcos 9. El Hijo del Hombre tuvo que morir en una cruz porque no había otro medio de satisfacer la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Él tenía que morir en nuestro lugar. El justo tuvo que morir por los injustos para poder llevarnos a Dios. Y ahora, mi amigo, Él te ofrece libre, gratuitamente, el perdón de todos tus pecados, el don de la vida eterna si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Así es que comienza este camino de humillación para ti. Reconociendo tu propia indignidad, reconociendo que no hay nada en ti que te haga merecedor del cielo y aceptando humildemente el regalo de salvación que Dios nos ha dado en Cristo para todos los que creen en Él. Mi amigo, no abandones este lugar sentado en el trono en el que llegaste. No sigas haciendo castillos en el aire. Ocupa tu lugar de pecador, pero ocupa tu lugar de pecador arrepentido, sabiendo que todo aquel que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido.